Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco que los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso no tiene el día 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche, si tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerta, y todo lo que él vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, le siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde la habéis puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Mirad cuánto le quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal,
pero lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, comentó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, le dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Amén. Tenemos hoy un pasaje que, bueno, habéis visto que es muy largo, ¿verdad? Y contiene muchos detalles, pues, para hacer muchos sermones. Desde el versículo 1 hasta el 45, me parece que el 45 no lo hemos leído, me parece, no sé. Bueno, ahí habría muchas cosas que ir señalando. En este pasaje hay una declaración de Jesús que ha servido de consuelo, de esperanza, de paz y de seguridad a las personas creyentes desde el principio hasta ahora. Jesús, refiriéndose a la muerte de nuestros seres queridos, podéis pensar en quien queráis, o la muerte propia de cada uno de nosotros, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y se lo formula a Marta diciéndole: ¿crees esto? ¿Crees esto que te estoy diciendo? En los versículos 25 al 26. ¿Crees esto? Y esta pregunta es también para ti y para mí hoy en esta mañana, ¿no? Para que vayamos pensando en nuestra respuesta ahora. ¿Crees esto? Marta respondió algo, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero Marta respondió algo similar a lo que Pedro hizo en la famosa confesión de Pedro. Marta no ha sido tan famosa ni tal, pero hace lo mismo. Ella dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Eres tú? Hace esa confesión, ese reconocimiento, ¿no?, sobre Jesús. Y cuando Pedro respondió algo similar en otro pasaje, Jesús dijo que eso no se lo había dicho nadie de carne y hueso. Bueno, la expresión que utiliza es de carne ni sangre, ¿no? Sino que esa verdad profundamente espiritual es algo que Dios te da a entender por medio de la fe. Si tu respuesta es como la de Marta o como la de Pedro, ese conocer no es algo simplemente aprendido, aunque la fe viene por el oír, ¿no?, que también en parte es algo que tú aprendes y tal, pero tu ser, tú has conocido de alguna forma esa profundidad sobre Cristo con ayuda de Dios. Lo idóneo es que ese conocimiento, si es que podemos llamarlo así, se transforme en una confianza, en una seguridad para tu vida. Conocer a Jesús, estar en Jesús, abrazar a Jesús desde lo que cada uno o cada una de nosotros somos, acoger su proyecto del reinado de Dios, vamos, lo que comúnmente se dice en la jerga evangélica, el aceptar a Cristo, ¿no? Eso es resucitar a una nueva vida. Aceptar a Cristo no tiene nada que ver con recitar una oración prefabricada, aunque eso puede ayudarnos muchísimo. No estoy yo en contra, ¿no? Ni tiene nada que ver con levantar la mano en un culto o salir al frente para que el predicador o el pastor ore por ti. Que todas esas cosas pueden ser muy útiles y muy maravillosas, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Eso sería una forma externa, a veces necesaria para algunas personas,
pero lo que ocurre dentro de nosotros, eso es realmente lo importante, ¿no? Nosotros, la Iglesia, la comunidad cristiana en general, vivimos ya por adelantado esa resurrección que Jesús dice. Lo que no significa, ojo, que esta realidad al completo sea ya el reino de Dios, ¿no? Ni que nosotros ya estemos transformados por completo, enteramente resucitados. Tampoco quiere decir, como le pasaba a algunos corintios, a los que Pablo corrige en 1 Corintios 15, versículo 13 en adelante, que esto, ya por yo soy creyente, esto sea ya la resurrección y no haya ninguna otra. No es eso tampoco. Pero sí que podemos decir que en Cristo disfrutamos ya de ese nacimiento a una nueva vida. Hemos resucitado a una nueva vida con Cristo, aunque nos toque morir más adelante. Pero como dice Jesús en el versículo 26, no moriremos eternamente. Y no es casual que en nuestras iglesias, hablo de todas en general, pues para despedir a alguna hermana o hermano en un funeral, pues nos acordemos de estas palabras tan esperanzadoras y llenas de ese consuelo tan tremendo, ¿verdad? Me refiero a lo que decía antes, de yo soy la resurrección y la vida. Son palabras que nos llevan a confiar, a llevar nuestra tristeza y nuestro luto, que están ahí, pero la llevamos de otra manera. Siendo como esos bienaventurados que lloran, ¿no? Porque recibimos el consuelo de una esperanza en Dios que nos garantiza un reencuentro con la persona amada. Jesús fue el vencedor a la muerte con su resurrección. Dios está más allá de la vida y de la muerte. Dios crea por amor. ¿Habéis reflexionado alguna vez en eso? Porque Dios no crea el universo y todo porque lo necesite. Dios no tiene necesidades. Dios crea por amor. Y por tanto, esa voluntad de amar lo que ha creado, y ojo, que se nos olvida que su amor no es como el nuestro, que el nuestro muchas veces es como condicionado. El de Dios no. Dios llama, en ese amor que tiene, ¿no? A lo que ha creado, a lo que ha amado, a que sea amado perpetuamente por Él. Por eso Dios redime esta existencia rota. Por eso Dios nos busca en Cristo, por amor de Dios, el amor perfecto, el amor eterno. Ese amor no se caduca, no tiene fecha de caducidad. Estamos hablando de Dios. Es que yo siempre lo pienso, a los que somos padres, ¿no? Tú amas a tu hijo, ¿no? Si tú eres eterno, si tú fueras eterno y tienes unos hijos y los amas, tú vas a querer que también sean eternos, ¿no? Para amarlos siempre, ¿no? Pero esta esperanza cristiana de que la cosa no queda aquí, ¿no? De que las injusticias no quedan aquí, de que la injusticia sí queda aquí, me refiero que tenemos esa esperanza que luego habrá una renovación de todo, ¿no? Eso no significa que tengamos ahora en nuestra cotidianidad una fe anestesiante, ¿no? Que anestesiante me refiero con las problemáticas del mundo o de la sociedad, como si nos fuera indiferente, ¿no? O que como si fuéramos insensibles a todas las cosas que ocurren, como si no nos importase, o como si no nos importase la muerte de la gente, ¿no? O de nuestros seres queridos. Dios se duele con el mal. Y lo vemos desde el principio en la Escritura. Se duele con la injusticia. Tú y yo también, ¿no? Nos molestan las injusticias. Y precisamente en este relato vemos un detalle interesante. Jesús se conmueve con la muerte de su amigo. Y como dice ese versículo tan corto, el 35, Jesús lloró, ¿no? Aunque el reformador Calvino no habría estado de acuerdo, decía Martín Lutero que según atención a la palabreja, ¿no? La Communicatio Idiomatum, son palabras raras, yo lo sé, pero la naturaleza humana de Jesús está tan unida en sí a la naturaleza divina, en su persona, ¿no? En lo que es, ¿no? Que el llanto de Jesús aquí, en este versículo, el llanto de Jesús fue un llanto humano, claro, pero en un sentido auténtico fue un llanto de la divinidad. Dios lloró.
Dios no se complace con la muerte. Si somos tradicionales incluso en la interpretación típica de Génesis, la muerte, lo digo muchas veces, ¿no? La muerte ni siquiera es un plan de Dios. El plan de Dios es la vida, y no cualquier vida. La vida plena, la vida definitiva, la vida de verdad, la vida abundante y la vida eterna para ser amada siempre por Él. Nada nos separará del amor de Dios, dice Pablo en Romanos 8. Ni la muerte, entre otras cosas que menciona, ni la muerte. Hay otra frase en este relato, en este texto que hemos leído, dicha también por Jesús, que también ha sido como un lema para muchas personas cuando pasan un momento complicado. Cuando Marta le dice a Jesús que es mejor no quitar la piedra de la entrada de la tumba porque su hermano murió ya hace 4 días y que por tanto olería mal, Jesús dice esa frase tan especial y tan reconfortante, una frase que nos lleva a tener expectativas y seguridad en Dios. Él dice, ¿no te he dicho ya que si crees verás la gloria de Dios? Y por supuesto esa frase también nos la está diciendo a nosotros, ¿no? A la iglesia de todos los tiempos. Mujeres y hombres de poca fe. Con nuestras dudas, ¿verdad? Con la cabeza más metida en cómo son las cosas desde el punto de vista humano. Pero respira. Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que le dice el ángel a María en la Anunciación, según el relato de Lucas, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Pero con esto Dios no te pide que seas una persona ingenua, ni supersticiosa tampoco, ni crédula en plan fanática o fideísta. Hay que ser razonables, obviamente, ¿no? Pero abiertos a la posibilidad de Dios, decía el domingo pasado. A un Dios que es dueño de cuanto existe, un Dios que es dueño del tiempo, que es dueño de la historia, dueño de la vida, dueño de cada una de nuestras vidas, ¿no? Soberano, como gusta decir en la tradición reformada. Dios es soberano. Y me vais a permitir una pequeña alegoría del texto, ¿no? Que no traiciona su sentido literal, sino que más bien lo actualiza en lo que se trata en nuestras vidas, ¿no? Aquí y ahora, y no necesariamente en la futura resurrección que tendremos, ¿no? Y en este sentido podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, somos muy dados, aquí no se escapa nadie, creo yo, a hacer oraciones muy cortas de miras. Y es lícito, y no pasa nada. Y en parte lo veo aquí escenificado de alguna forma cuando su amiga María, la hermana de Marta, se entera que llega Jesús, ¿no? Ella va a buscarle y le dice tirada a sus pies, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ella tiene una comprensión de las cosas y está bien. Y de alguna forma ese reproche que le hace es lícito y es humano ante el Señor. Pero también evidencia que no vemos todo. No vemos las cosas de la manera en que Dios lo ve todo, ¿no? Él tiene, digamos, todo el mapa desplegado y nosotros no. Nosotros vemos lo que tenemos delante de nuestras narices y ya está, ¿no? No vemos la panorámica completa. Y es lícito, cuando alguien me cuenta o expresa, yo veo que es lícito quejarnos y desahogarnos ante el Señor cuando hay un mal que nos duele. Y en los Salmos, en el libro de los Salmos, encontramos ese desahogo. El salmista o los salmistas se quejan muchas veces. No pasa nada. Tú, a corazón abierto delante del Señor, tú te expresas las cosas como las sientes. Pero también, a la vista del pasaje completo, podemos ver que el que es dueño de cada historia es Dios. Y Él tiene la última palabra ante el mal. Puede darnos tranquilidad ver que Dios finalmente responde, aunque nos parezca desde nuestro punto de vista un poquito tarde, ¿no? A veces la gente me cuenta, pues, por cosas muy serias, hay que reconocerlo,
cosas muy duras que están viviendo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, de las chungas, pues me dicen que están enojados o enfadados con Dios, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Aunque para mí ya he explicado algunas veces que el mal, que Dios no es la causa del mal. Pero bueno, eso sería otro tema para discutirlo o para lo que sea. Y el de su amiga María no es el único reproche a Jesús en el relato. Tenemos también algunas personas que dicen, si dio vista al ciego, ¿os acordáis del pasaje de la semana pasada? Si dio vista al ciego, ¿no podría también haber evitado la muerte de Lázaro? Otro reproche sin tener la panorámica completa. Para nosotros la muerte es irreversible, pero para Dios, que tiene palabra y promesa de vida, que es el autor de la vida, la cosa es distinta. Y ahora la cuestión alegórica a la que quería hacer referencia es que Jesús se acerca a cada uno de nuestros sepulcros, en el sentido de una vida muerta, según Efesios 2:1, ¿no? Muertos en delitos y pecados, como es nuestra humanidad. Jesús se acerca a nuestros sepulcros. Y por mucho que esté entaponada la entrada de nuestro sepulcro existencial, vamos a llamarlo así, Jesús se acerca, como dice el versículo 38, y hace que la piedra que tapa nuestra cueva sea removida, ¿no? Sea quitada. Y aunque por llevar mucho tiempo en ella muertos por la corrupción del mal, de una vida perdida, de una vida muerta, aunque ya hayamos pasado mucho tiempo en nuestros delitos y pecados, por así decirlo, que como el cadáver de Lázaro ya olemos muy mal, Jesús nos saca del sepulcro y nos llama a una vida nueva. Nos arranca de una existencia de muerte, haciéndonos salir a una existencia de vida, vuelvo a decir, ¿no? Abundante, definitiva, plena y eterna, que es vivir redimidos en el amor de Dios. Y ahora, nuestra labor como iglesia es que toda persona que Jesús llama de muerte a vida, podamos hacer nosotros, la comunidad, lo que aparece en el versículo 44, que es una orden de Jesús. Él dice, desatadle las vendas y dejadle andar. Qué alegría, de verdad, ofrece aquella comunidad cristiana que realmente es un lugar para andar, en el sentido de hacer camino de seguimiento a Jesús, ¿no? Hacer camino de vida. Dice Jesús, dejadlo andar. O siguiendo el lema de John Wesley, ¿no? Una iglesia que también permite pensar y dejar pensar. Que deja hacer a las personas el seguimiento a Jesús en libertad. Pero la realidad es que no siempre ocurre así en las comunidades cristianas. Y se hace daño a las personas que todavía vienen atadas, por desgracia. Así que aquí hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Soñemos con ser esa iglesia, ¿no? que desata al que viene atado, al que Jesús ha llamado de muerte a vida, y que el Espíritu de Dios nos mueva a eso. Desatad al que ha sido resucitado a una vida nueva y dejadlo andar. Soli Deo Gloria.